Es un placer oír de nuevo la voz de Alicia Benmergui. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, linda? Muy bien, encantada de hablar con mi profesora, porque voy a presumir delante de los oyentes y decir que yo he asistido a tus clases presencialmente, así que me hace especial ilusión hablar contigo para que sigamos con Milín la historia de las diásporas, hablando del exilio sefardí, si no me equivoco, Alicia. Sí, pero en este caso hemos decidido con Jorge empezar un poco también con la historia de los conversos. Muy bien. La historia de los que se quedaron en España y un poco después lo que pasó en Portugal, porque en algunas oportunidades hablamos un poco de esta diáspora de conversos que estuvo en Francia, en Inglaterra, la historia de estos judíos sefaradíes, muchos de ellos conversos, muchos de ellos falsos conversos. Es una historia muy intrincada, muy intrincada, tiene así recovecos y de lo más interesantes, y además es una historia que atraviesa sobre todo la Edad Moderna, donde los judíos ashkenazim estaban prácticamente como recluidos en Europa Central y en Europa Oriental. Así que todo lo que escuchamos de judíos y todo lo que sabemos, a partir sobre todo de la expulsión de los judíos de España, es de estos judíos sefaradíes, estos que integraron sobre todo entre españoles y portugueses después lo que ellos autodenominaron Anasao. Bueno, perdona que te interrumpa. Sí. Como siempre, interesantísimo. Antes de dejarte por fin desarrollar tu clase, tu comentario de hoy, recordarle a nuestros oyentes que la página web en la que pueden ampliar todo lo que nos enseñas en tu programa es www.milincultural.com.ar, y que si quieren suscribirse al boletín tienen que hacerlo a través de la dirección cultural@arnet.com.ar. Y ya me callo y tomo apuntes. Bueno, a ver, en realidad lo que quiero hacer antes que nada es un saludo. Espero que lo recojan nuestros amigos. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un grupo de amigos en Bolivia que escuchan y leen nuestros textos a través de Radio Sefarad? Si no lo saben, se los quiero contar a ellos y les quiero mandar un muy cariñoso saludo, porque estamos trabajando para gente que estudia y aprende con nosotros también. Así que bueno, lo que tengo para contar es una historia dura y amarga, me parece a mí, mirada así a la distancia. Es la historia de los judíos que se quedaron en España, que por distintas razones no pudieron salir, o de los que tuvieron que volver. Y esta historia dura y amarga es porque, bueno, algunos los convirtieron por la fuerza, y otros se convirtieron porque no les quedó otra, o porque no se podían ir, o porque estaban en riesgo. Y también esto tiene que ver, creo que para 1450, yo siempre las fechas no me las anoto y después son tentativas, pero creo que entre 1450 y 1453 que se funda la Inquisición. Y la Inquisición tuvo varios objetivos. Digo porque ahora, sobre todo para nosotros, los que estamos tan lejos de España y de cierto conocimiento de cómo se hizo España, bueno, lo que hay que aclarar es que las autonomías son algo muy antiguo en España. Hasta los cabildos eran autonómicos, y la autoridad del rey no podía interferir en su vida y en todo lo que tuviera que ver con sus acciones, incluso acciones políticas. Ni siquiera la autoridad del rey podía entrometerse en la vida que ellos desarrollaban. Entonces, cuando se funda la Inquisición tuvo un objetivo muy claro. La gente siempre dice, bueno, perseguían a los judíos. No, la finalidad de la Inquisición era perseguir a los falsos conversos, aquellos que se habían convertido pero que no observaban realmente el catolicismo para el cual se habían bautizado. Pero también tuvo otra finalidad la Inquisición, y fue una especie de aliada de la monarquía, y porque la Inquisición no tenía límites de ninguna especie, no tenía las limitaciones que tenía la corona para interferir en todas las cuestiones
políticas o económicas o de otra índole que tuvieran lugar en las autonomías españolas y aún en los cabildos. También es importante recordar que la primera universidad autónoma estuvo también en España, donde hubo un rey que decidió que la universidad debía estar fuera de todo, del control de todo poder para poder desarrollarse libremente. Y esto ocurrió en el siglo XIV, a principios creo que Alfonso el Sabio el que determinó esto. Bueno, entonces, contado todo esto, hay que decir que la Inquisición empieza a poner sus ojos sobre los judíos. Acá hay que entender que para cuando los judíos son expulsados definitivamente del territorio español, eran pocos. Ya la mayor parte de aquellas familias importantes, muchas de ellas se habían convertido, tenían mucho dinero, quien tiene mucho dinero lo cuida del mejor modo que le parece, y eran gente muy influyente bajo las órdenes de Fernando el Católico o de la reina Isabel. Y por otra parte también estaban aquellos que se habían ido sigilosamente. Bueno, entonces cuando se van, los que se van son pocos, muchos de ellos tienen que volver, porque para irse había que dejarlo todo. No era muy fácil, habiendo dejado todo, instalarse en lugares donde tampoco eran bien recibidos. Esto era muy, muy arduo para ellos, muy, muy duro, y había mucha gente que simplemente se tuvo que volver porque no tenía manera de instalarse en otros lugares. Así que van a aparecer familias de sinceros conversos y de falsos conversos. Y tal vez esto es a lo largo de la historia de España. Por eso cuando los reyes determinan que los judíos deben irse de España es porque ya en diversas épocas había familias de conversos que no terminaban de separarse de sus familias auténticamente judías o que profesaban. Entonces, Lacalle, que era un historiador español, yo lamenté mucho haberme enterado, bueno, ya hace bastante tiempo que él murió, pero él fue un especialista en temas, ¿era Lacalle o Lacabe? De todos estos temas. Él contó cómo se encontraron testamentos donde la madre especificaba qué le dejaba a su hija católica y qué le dejaba a su hijo judío, es decir, había familias mezcladas, pero en esta mezcla la convicción que tenían, sobre todo las autoridades y especialmente Isabel, es que estos conversos nunca iban a ser sinceros conversos si iban a permanecer cercanos a sus familias de origen, a sus madres, al sabor de sus comidas, a la historia de su pasado, en fin, de todo lo que le pasa a la gente cuando siente que su identidad es algo confusa y algo difícil de determinar, sobre todo por la cuestión de las creencias. Entonces, de lo que estamos hablando es que estos conversos o estos falsos conversos van a buscar insertarse en lugares políticos, sociales y religiosos donde estuvieran a salvo de la Inquisición y sobre todo de las miradas susceptibles. En España la historia de judíos nuevos y de cristianos viejos, de cristianos nuevos y cristianos viejos es todo un tema, porque lo que dicen los historiadores es que a pesar de que mucha gente se convirtió sinceramente, la duda o el escepticismo acerca de su conversión, las persecuciones que tuvieron, el desdén y la burla los persiguieron por varias generaciones. O sea que convertirse tampoco había solucionado los problemas que esta gente tenía. Por eso digo que es una historia muy amarga, viendo las cosas amargas que sucedieron después y que están sucediendo en la actualidad, uno diría, bueno, no es para tanto, bueno, hay que ver cómo se sentía la gente que estaba en ese lugar en ese momento. Uh-huh. Y de lo que nos habla es que, bueno, que uno de los lugares donde los judíos buscaban estar, por ejemplo, era en la orden de los jesuitas. Y parece ser que su
su fundador, Ignacio de Loyola, decía que a él se sospechaba de él que él era de ascendencia judía, que eso no era cierto, pero que a él no le hubiera molestado. Después, con el paso del tiempo, sí empiezan a cuidar mucho el tema de la pureza de sangre, porque muchos judíos se metieron dentro de la orden. Ya sabemos que la orden era para combatir al protestantismo, pero también las herejías. Y hubo gente muy prominente que dentro de la orden que fue de ascendencia judía. Si fue de ascendencia judía y si realmente no profesaban la religión o la profesaban falsamente, bueno, esto en algunos casos puede decirse que sí, otros que no. Claro, había dos órdenes. Sí. No, te iba a decir que mejor ingresar en los jesuitas que en los dominicos, que eran los que llevaban el Santo Oficio, ¿no? No, claro. En los dominicos directamente por no eso, entraban, claro, no claro. permitían. Está bien, la tenés clara. Sí, y creo que tampoco en los franciscanos. Bueno, pero hubo gente entre estos jesuitas, fueron yo a quien estoy citando en este momento y de quien estoy hablando después voy a hacer, a mí no lo voy a hacer tan rápido esto tampoco, porque me parece un tema sumamente interesante y además explica muchas cosas de la historia de España misma. Es un texto, hay muchos otros textos más modernos, pero este está muy bueno. Es de Antonio Domínguez Ortiz y se llama Los judeo-conversos en España y América. Tiene equidistancia, lo que no tiene es la mirada de él sobre este tema es bastante desprejuiciada, porque a veces hay gente que cree que es desprejuiciada, sobre todo con respecto al tema de los judíos, y no se dan cuenta que no lo son tanto. Eso puede decirlo un judío cuando lo lee o lo escucha. Dice que una de las figuras más eminentes de estos judíos que estaban, de estos conversos que estaban en la orden de los judíos, de los jesuitas, perdón, eran Laínez, Polanco, Ripalda, y que posiblemente también Mariana y Gracián. Mariana, por favor, era el padre Mariana era todo un personaje, y lo mismo Gracián. ¿Y qué le va a pasar a esta gente? Mucha de esta gente dice que, por ejemplo, San Juan de Ávila era de familia de origen conversa y tuvo que armarse su propia orden para poder trabajar con tranquilidad, y que se dice que el lugar donde él estuvo, que creo que era en Baeza, era un espacio donde los conversos podían circular tranquilamente sin problemas. Bueno, después están otras familias muy importantes de origen converso y de las cuales siempre se sospechó que muchos de ellos judaizaron en secreto. Uno de los enemigos más enconados que tuvieron los judío-conversos, o los marranos más vale, se usa siempre que se habla de los portugueses, pero de los criptojudíos fue Quevedo. Quevedo fue terrible. Las poesías, las octavillas burlonas que él hace acerca de los judíos hablan de un odio perseverante y contumaz. Pero bueno, dicen que hay historiadores que dicen que esta cuestión entre cristianos nuevos y cristianos viejos tuvo mucho que ver con lo que pasó en España. Y entonces, antes de terminar, te voy a decir algo. Se supone, hay quien habla sobre el Siglo de Oro y sostiene que muchas de las obras maestras del Siglo de Oro, sobre todo el tema de la picaresca española, fue producto de estos conversos, de estos que hablaban de sus desventuras y de cuánto les costaba a ellos vivir en esa sociedad tan prejuiciosa y además tan peligrosa. Caer en las manos de la Inquisición no era ninguna tontería en aquellos tiempos, era muy peligroso. Y de cuánto les costó. El mismo Cervantes tiene su propia historia, y de esto vamos a hablar en otros momentos, pero es muy importante saber que gente tan famosa como Vives, el más famoso filósofo español y todo eso, acreditan un pasado judeo converso. ¿Sí me querías decir algo? No, te quería agradecer
tu clase, tu intervención de hoy, como siempre, interesantísima, y convocarte para la próxima, que con la Iglesia hemos topado, ¿no? Y el tema da para mucho. Y sí, sobre todo en España, donde todavía hay gente que sabe que desciende de judíos, y también acá en América siempre te encontrás con alguien que dice, bueno, mi abuela me parece que era de los tuyos, y hay gente que ni sabe, pero que en sus casas se observan ritos y que son de esa lejana herencia. Es toda una historia esto. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Alicia. Hasta la próxima, querida. Un beso y un saludo para todos los oyentes.